Doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que van a escuchar la palabra de Dios. Leo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo número 9, del verso 51 al 62. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los que querían seguir a Jesús, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Primeramente, el Señor en su palabra nos da a entender que Él tenía un propósito de ir a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, porque ya se acercaba el tiempo de que él iba a tener que llegar a Jerusalén para estar preparado para el momento que iba a tener que padecer. Los discípulos Jacobo y Juan, al ver el rechazo de los samaritanos, le dijeron al Señor: ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo en los tiempos de Elías, y ellos sean consumidos? Y el Señor no les respondió bien con respecto a ese pensamiento que tenían ellos, y les dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Porque ellos se molestaron porque los samaritanos rechazaron que fuera el Señor Jesús hasta ese lugar. Entonces quisieron que hubiera un castigo para ellos. Pero el Señor les demostró que Él no venía a destruir. Y le dice claramente: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron ellos a otra aldea. En esta palabra, en estos primeros versos, el Señor da a conocer de que nosotros, los evangelistas, los que predicamos el Evangelio, no debemos de molestarnos o rechazar a las personas que no quieren nada con el Señor, porque esto es una obra que Dios solamente la puede hacer. Entonces, aquí vemos
el pensamiento que había en estos dos discípulos de que hubiera un castigo para esta gente porque no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Hoy el Señor nos da a conocer que Dios actúa con misericordia con aquellos que no le quieren recibir. No hay castigo para ellos. Por eso que en los versos siguientes da a conocer claramente a los que querían seguir a Jesús. Uno le dijo en el camino cuando iban a otra aldea: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le responde de la siguiente manera: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Es decir, a este que le dijo, te seguiré, ¿cierto?, a donde quiera que vayas, le dio a entender que para eso había un esfuerzo, un sacrificio, y le da a entender, este ministerio que yo estoy desempeñando, yo no tengo como las zorras que tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Es decir, el Señor no tenía un lugar físico donde poder llegar. Él vivía de la misericordia. Encontramos que tenía unos amigos, ¿no?, que se llamaban 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. El Señor llegaba ahí, y también por otros versos que están en la Sagrada Escritura, en alguna oportunidad también en la casa de Pedro, pero él no tenía una habitación estable. Entonces le da a entender que seguir al Señor no era fácil, porque Dios no engaña a nadie. Otro, ¿no es cierto?, tuvo otra respuesta, pero eso fue el Señor que le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Cuando el Señor le dijo, sígueme, Él le da esa explicación: déjame que yo primero, ¿cierto?, vaya y entierre a mi padre. Por supuesto que seguramente a lo mejor su padre era un anciano que estaba enfermo y que estaban esperando que llegara el momento de su partida. Entonces fue una excusa que le dio al Señor. Ahora, cuando el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, no quiere decir que al papá lo estaban velando en ese momento y el Señor le prohibió que fuera al velatorio a acompañar como corresponde a un ser querido. Por eso que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Cuál fue la respuesta del maestro? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. En estos ejemplos que da el Señor, deja claramente que Él no engaña a nadie. Es decir, hay compromisos que hay que cumplir como personas, como seres humanos, pero o seguimos a Dios o vivimos llenos de excusas. Primero, el ejemplo del Señor que le
da el consejo y los reprende, es decir, le llama la atención a Jacobo y Juan por esa actitud que tenían ellos vengativa porque no habían querido recibir al Señor. Ahora aquí nos encontramos y nos dice la palabra que de esos 3 ejemplos, ¿no?, del que le dijo te seguiré donde quiera que vayas, es uno. El otro que le dice deja que entierre a mi padre, y el tercero, deja que me vaya a despedir de mi familia. Está claro de que hay excusas para aceptar al Señor. ¿Cuál es la enseñanza para todos los que están escuchando la palabra del Señor en estos momentos? Algunas veces hay temores de comprometerse. Decir, si yo acepto al Señor, voy a tener que seguir como siguen ellos. Y hay muchos pensamientos que lo hacen retroceder, no aceptar, seguir a Dios, porque encuentran que es mucho el precio que hay que pagar. Por supuesto que tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar muchas cosas, pero no castiga Dios a nadie. Por lo que hemos leído en su palabra, Dios no castiga a nadie, no es vengativo. Si las personas no quieren recibirle, esto es problema de las personas. Porque algunas veces se dice, mire, a usted va a ir al Evangelio, tiene que seguir. Si el Señor a usted le responde esta petición, tiene que servir a Dios. Y si no, puede venir un castigo. Le dicen, mire, el Señor lo va a sanar a usted, lo va a sacar del hospital, pero usted tiene que servir a Dios. Resulta de que si nosotros leemos los Evangelios y estudiamos todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, a nadie lo obligó a que le siguieran el camino. Muchos recibieron favores y se fueron, pero para ellos no hubo un castigo. Y quiero decirle a todos los que están escuchando en esta hora, Dios no compromete a nadie, Dios no obliga a nadie. Dios sí que da una oportunidad. Si usted, persona que está escuchando, no quiere recibir el Evangelio, no tenga miedo, porque el Dios a quien nosotros servimos y a quien yo en esta hora le estoy presentando como su personal Salvador, no es un Dios que se enoje porque usted no le quiere recibir. Por supuesto que hubieron varios casos que al Señor lo seguían por intereses. Lo encontramos cuando se perdió él, que no lo encontraban, se habían ido los discípulos antes y después no llegaba el Señor. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? Y cuando lo encontraron, le dijeron, ¿dónde estaba, Señor? Y él le dijo, ustedes me estaban buscando no porque me echaron de menos, sino por los panes y los peces, porque antes había multiplicado para alimentar a una gran cantidad, a miles de personas. Entonces, hoy día yo le puedo decir, no vengo a predicar una enseñanza mía personal, pero sí puedo recordar lo siguiente, que nosotros, usted que está escuchando, es algo personal. Si usted quiere, recibe. Eso no quiere decir que Dios no lo va a sanar. Si usted le pide con fe, con temor, Dios lo puede sanar, Dios le puede solucionar el problema. Pero eso no quiere decir que usted está obligado en servir a Dios. Esto quiero que quede bien claro en este día, porque muchas veces se dice, no, si lo sana, pero tiene que ser evangélico. Si soluciona los problemas, tiene que ser evangélico. Mire, quiero solamente decir un hecho en estos ya 44 años aproximadamente que predico el Evangelio. En una oportunidad me llamaron unas personas, hablaron conmigo y me dijeron de que había una señora que estaba muy grave, desahuciada de la ciencia médica y ya no había ninguna esperanza. Pero esta persona estaba desahuciada
pero no había perdido su conocimiento, estaba consciente, pero clínicamente era muy poco el tiempo que le quedaba. Bueno, llegué a ese lugar, a ese hospital, donde estaba esta persona, y por supuesto que estaba en un tratamiento intensivo, donde están los más graves en la UTI. Pasé, cuando llego donde la persona, y le dije, vengo a pedirle a Dios por usted, porque me han pedido sus familiares que venga. Y la persona, fíjese, en la gravedad que estaba, se sintió en coma y dijo, si aquí no se puede hacer esto, me dijo, porque aquí no dan permiso. Le dije yo, si yo estoy aquí frente a su cama es porque me han dado permiso. Yo soy un pastor evangélico. No es que yo sacara mi título, pero le hice saber. Entonces me dijo, pero mire que pidan, que oren en la iglesia nomás. Muy bien, pues señora, le dije yo, igual vamos a pedir por usted en la iglesia. Y me regresé. Se puede decir atravesar todo Santiago para llegar allá, y para la enferma que se está muriendo, me rechazó. Pedí a Dios por ella, se pidió la oración, pero pasó el tiempo. En un lugar esta señora supe que había sanado, y no sé cuántos años pasaron, y voy a un lugar donde había un casamiento, me había tocado a bendecir en esa ceremonia, y llego yo a un lugar y hay una señora que me dice, uy, tanto tiempo que quería ubicarlo, le quiero pedir que me perdone. Entonces le dije yo, señora, yo no la conozco a usted. Sí, me dijo, pero yo lo conozco. Usted fue una vez al hospital y yo lo rechacé a usted, y yo no quise que usted me ungiera, y Dios me sanó, y por eso que quería pedirle a usted perdón, que me perdonara, que fui tan desatenta, tan descortés con usted. No, señora, si el que hizo la obra fue Dios. Cuento este pequeño testimonio para decirle a ustedes, el Señor quiere bendecirlo, el Señor quiere salvarlo, el Señor quiere perdonar sus pecados, el Señor quiere que ustedes crean en Él, porque Él les quiere perdonar sus pecados y quiere darles vida eterna. Pero no piense que si el Señor le hace un favor, los va a obligar a seguir el camino de Él. Lea este santo libro y se va a dar cuenta que fueron muchos los que fueron beneficiados de parte del Señor, y fueron muy pocos los que creyeron y los que le siguieron a Él. Permita Dios que de todos los que están escuchando la palabra del Señor y de los que conocen a Dios, perseveren hasta el fin, y de los que están escuchando la palabra de Dios, esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones y puedan aceptar a Jesucristo como único y personal Salvador. No por intereses mezquinos, no porque me solucione el problema, no porque yo tenga un buen pasar. Para servir al Señor hay que dejar algunas cosas que nos duele, que nos cuesta, pero para eso o seguimos sin esperanza. Pero este mensaje es un mensaje de esperanza y de salvación. Dios a nadie castiga, Dios a nadie obliga a que le acepten como su personal Salvador. La palabra del Señor, esta Biblia que tengo en mis manos, dice claramente que Dios nos dio libre albedrío para que nosotros decidamos. Si queremos creer, creemos; si no queremos, no creemos. Si queremos, le servimos; y si queremos, no le servimos. Pero no se asuste, porque si Dios le ha solucionado su problema, si Dios le ha sanado su enfermedad, Dios no lo va a enfermar, porque Dios no enferma a nadie. Así como le dijeron estas personas en los primeros versos, que le dijeron, ¿por qué no pedimos igual como lo hizo Elías, que caiga fuego del cielo para que a estas personas que han rechazado los consuma? Dios es un Dios de amor y misericordia. Que Dios confirme su palabra en sus corazones. A este Dios que vive toda la honra y toda la gloria. Pero concluyo, Dios le ama, Dios le quiere salvar,
Dios le quiere perdonar, Dios le quiere dar vida eterna. Para este Dios bendito toda la honra y toda la gloria. Amén.